Ahora vamos a ver una regla que se usa un montón, que es la regla de la cadena y sirve para derivar funciones compuestas. Es decir, cuando tenemos una función, por así decirlo, dentro de otra función. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que nos dan esa función de ahí y como veis tendríamos que hacer, al estar elevado a 12, tendríamos que desarrollar ese paréntesis, multiplicarlo 12 veces, que sería súper laborioso. Ya sacar el polinomio y derivarlo, ¿no?, como potencia. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es considerar que como lo que yo tengo dentro del paréntesis es una función y esa función está elevada a 12, pues yo ahí voy a aplicar la regla de la derivada de una potencia, que era que el exponente pasaba adelante multiplicando y se le tenía que restar un grado. Bueno, pues eso, yo considero todo lo que está dentro del paréntesis como si fuese una potencia que está elevado a 12. Derivo esa función con la regla de la potencia. Y luego tengo que multiplicar por la derivada de toda esa función que está dentro de paréntesis. Es decir, que sería igual a 2x más 3, ¿no? Ya que la derivada de menos 1 es 0, que es una constante. Entonces, finalmente, la derivada de mi función sería igual a 12 por x cuadrado más 3x menos 1, que era lo que estaba todo dentro del paréntesis, todo esto elevado a 11 y todo eso multiplicado por 2x más 3. Esta es la regla de la cadena. Tengo que identificar que me aparece una función, digamos, dentro de otra. Como en este caso tenía toda esta función, la función g, que está metida dentro de otra que podríamos decir que es la función x elevado a 12, por así decirlo. Bueno, pues la regla de la cadena consiste en que tengo que derivar, yo siempre digo, la función que está más afuera, entre comillas, e ir derivando hacia la que está más adentro. Entonces, en este caso, esta función está formada por una potencia, que a su vez dentro de la potencia hay otra función, que es un polinomio. Bueno, pues en este caso, la primera función que me encuentro, digamos, sería esta, la potencia, y luego ya el polinomio. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, fijaos, ahí si os dais cuenta tenemos el seno de otra función. Es decir, podríamos decir que esto de aquí es una función, lo que antes era g, y esta es otra función. O sea, esto de aquí es una composición de funciones. Tenemos una función dentro de otra función, por así decirlo. Bueno, pues la regla de la cadena, según como lo hemos visto en el otro ejemplo, sería derivar de afuera hacia adentro, ¿vale? Por así decirlo, todo esto entre comillas. Entonces, ¿cuál es la función que está más hacia afuera? Digamos, pues sería el seno. Como la derivada del seno es el coseno, pues esto será igual al coseno de todo eso, ¿vale? Como si lo que yo tengo dentro del seno fuese x simplemente. Si yo tuviese el seno de x, ¿cómo lo derivaría? Pues pondría el coseno de x, solo que en vez de tener x tengo todo eso. Bueno, pues pongo el coseno de todo eso. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de toda esa función que está dentro del seno, que sería 4x al cubo más 7, ¿vale? Todo esto con paréntesis porque va multiplicado por toda la derivada. Bueno, pues eso es la regla de la cadena. Es muy importante identificar cuándo tengo el producto de dos funciones y cuándo tengo una función, digamos, dentro de otra función, una composición de funciones. Es importante matizar para que no haya duda que esto está multiplicando a todo el coseno. Es decir, no está multiplicando, no estamos haciendo el coseno del producto de estas dos cosas, no, de estas dos funciones. Estamos multiplicando el coseno de esto a todo esto, ¿vale? Por eso muchas veces aparecerá esto delante del coseno, para que no haya duda en que lo que estamos multiplicando es esta función por el coseno de todo eso y no el coseno del producto de estas dos.